Perfecto, entonces ya admitiendo los últimos que estaban ingresando, vamos a dar inicio a este tema, este seminario de flujo de caja en tiempo de crisis. Vamos a estar a cargo del MBA Carlos López Vallejos. Carlos, te voy a dejar ahora, bueno, pasa a tu cargo, me indicas por favor toda tu referencia y queda a tu cargo todo este primer tema de flujo de caja. De igual manera se le hace mención a los demás participantes colocar el micrófono en silencio para poder llevar todo el orden correctamente y al culminar la ponencia recién realizar las consultas, las dudas o de repente utilizar el chat para poder interactuar entre todos. ¿Listo? Muchas gracias, Susan. Gracias, Susan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, como dijo Susan, mi nombre es Carlos López. Soy jefe de finanzas en una inmobiliaria. Tengo maestría en finanzas y actualmente estoy cursando mi MBA. Además, tener una especialización en economía. En este caso, les voy a dar el taller de cómo realizar un flujo de caja y en estos momentos, de qué forma lo podemos optimizar. Muy bien, para empezar la agenda, vamos a ver lo que es un ciclo económico, los análisis de estados financieros, qué es un ciclo operativo, los 4 pasos para realizar un flujo de caja en tiempo de crisis, un caso práctico para que podamos, digamos, ver toda la teoría y cómo ponerla en práctica para sus trabajos que tengan y sugerencias, conclusiones, lo que ustedes luego me pregunten, ¿no? Bueno, empecemos. Primero, vamos a hablar de lo que es un ciclo económico. Acá estoy figurando una montaña rusa. Y ustedes dirán, bueno, o sea, ¿por qué pones esto, Carlos, no? Básicamente es porque los ciclos económicos son de esta forma. A veces estamos en momentos de subida y otras veces de bajada. Eso se ha, digamos, ha compuesto en los últimos 70 años. Y lo vamos a ver claramente en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, vemos acá que en las curvas de un ciclo económico vemos el tema de la recesión, el tema de la recuperación, el tema de crisis y el tema de auge. Así pasa también en las empresas. Cuando tú haces una empresa o estás organizando, está en un momento de crecimiento hasta llegar a un momento de auge. Luego empieza a bajar si es que tú no implementas lo que es inversión o lo que se dice en finanzas, lo que es CAPEX y OPEX. Y entonces empieza a haber una recesión hasta luego, ya sea por una nueva compra de la empresa o ya sea por nuevas inversiones, empieza a haber una nueva recuperación. Y es así el ciclo económico de las empresas y también de la economía de todos los países. Muy bien, entonces, esto de acá, como les había comentado, ha sucedido desde 1950 hasta la fecha. Miren, por ejemplo, ven, no sé si logran ver con el cursor todos los gráficos en negativo que están en color rojo. Como ven ahí, esas son todas las crisis que ha habido en todos esos años. La última que hemos tenido ha sido en el 2009, como saben, la crisis económica por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y ahora dirán, ¿cuánto tiempo es lo que dura estos bucles, estos ciclos económicos negativos? En promedio es entre 8 a 18 meses. Digamos que es en promedio 11 meses. Es lo que dura un ciclo económico negativo, una recesión, lo que se le conoce. Ahora, ¿y cuánto tiempo dura un crecimiento? El crecimiento aproximadamente dura 60 meses, es decir, 5 años. Lo cual es positivo porque tenemos 60 meses de crecimiento, de expansión en la economía y solamente 8 meses en los cuales decae esta, ¿no? Muy bien, entonces ya más o menos tenemos claro lo que es un ciclo económico, cómo inicia, cómo empieza a crecer, cuál es su auge y cuando empieza a decaer, que se le llama la recesión, hasta llegar a la crisis y luego recuperarse. Luego de ello, teniendo claro un ciclo económico, podemos ya analizar un poco los estados financieros y entender en qué situación están. En este caso, vamos a hacer una breve introducción a los análisis de estados financieros. Evidentemente, los análisis de estados financieros son más que estos ratios. Estamos hablando de que existe un análisis horizontal, un análisis vertical, son cerca de 20 ratios, donde se analiza una empresa para ver sobre diagnóstico y tomar decisiones. En este caso, en el tema del flujo de caja, solo nos vamos a concentrar en 5 ratios, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, que se le conoce como ROE, el multiplicador de capital, el ROA, el margen neto y la rotación de activos. Vamos a hablar brevemente de cada uno. Para empezar, el ROE, señores, el ROE básicamente te mide la utilidad neta sobre el patrimonio, como ven acá en la fórmula, y es lo que te dice cuánta rentabilidad arroja la empresa sobre la inversión que el accionista ha hecho, ¿de acuerdo? El multiplicador de capital
básicamente se concentra en ver el nivel de endeudamiento de la empresa, es decir, qué tanto se ha endeudado. Lo sugerible es que no sea mayor a 3, es decir, de que si tú tienes un patrimonio de 1 millón, no te deberías endeudar por más de 3 millones, ¿de acuerdo? Esa es la sugerencia y ese es el número que se indica acá. ¿Cómo se calcula? Activo entre patrimonio. Tenemos la rentabilidad sobre la inversión total, que se le conoce como ROA. El ROA es la utilidad neta sobre el activo. Evidentemente, cabe mencionar que en algunos libros el ROA no lo toman sobre la utilidad neta, sino sobre la utilidad operativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, para hacer el análisis Dupont, se utiliza la utilidad neta sobre el activo. Luego le voy a explicar por qué. Luego tenemos el margen neto. El margen neto te bota la rentabilidad sobre tus ventas. Es decir, cuánta rentabilidad has tenido sobre el total de tus ventas. Si tú has vendido, en este caso, 200.000 y has generado una utilidad neta de 20.000, tienes una rentabilidad del 10%. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la rotación de activos. La rotación de activos, bueno, para empezar, entendamos nosotros en una empresa, este es un conocimiento previo, les comento, toda la inversión que tú hagas en el negocio para que lo pongas en marcha se le conoce como activos, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas para hacer un buen diagnóstico se tiene que ver la rotación de activos, qué tan vuelta le das a los activos y generas ventas y con eso capital de trabajo y se vuelve a hacer activos, ¿de acuerdo? Eso se le conoce como la rotación de activos. La rotación de activos, la fórmula es la venta sobre el activo total, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto y de qué forma se agrupan? ¿De acuerdo? El ROE está compuesto por el multiplicador de capital y el ROA. Es decir, que en cuanto más crece el ROA y el nivel de endeudamiento, más crece la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿de acuerdo? Y ahora, el ROA ¿cómo crece? El ROA que crece en función al margen neto y a la rotación de activos. Es decir, que entre más margen neto tengamos o más rotación de activos tengamos, más ROA tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se le conoce, estimados? El ROE se le conoce como rentabilidad. El multiplicador de capital se le conoce como la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. El ROA como la rentabilidad sobre la inversión total. Ahora me dices, Carlos, pero no me dices que el ROA es la utilidad sobre el patrimonio y acá el ROA también me habla sobre utilidad sobre la inversión. ¿Cuál es la diferencia? El ROE es sobre el patrimonio, sobre el dinero que invierte el accionista, mientras que el ROA es la inversión total de la empresa. Recordemos que una empresa está financiada por capital de terceros y por capital propio, porque evidentemente en un balance tú tienes patrimonio y pasivo. Entonces, ese patrimonio y ese pasivo es el total del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Y ese nivel de endeudamiento de financiación tiene una rentabilidad. Entonces mide la rentabilidad sobre el total de esa inversión. Por eso se le conoce como ROA, ¿de acuerdo? El tema de margen neto, dijimos de que es el 10%, en este caso hipotético, en este ejemplo, tenemos una rentabilidad del 10%. Señores, si se tiene 10%, se indicaría de que ¿cuántos son tus costos y gastos? El 90%, ¿correcto? Entonces, si la rentabilidad o el margen neto disminuye, significaría de que tienes más costos y más gastos. Y en la rotación de activos se le conoce como la eficiencia de tu venta. ¿Y por qué eso es importante, señores? Porque nosotros cuando analicemos esto, no vamos a exponer ante un directorio o ante un gerente estos nombres que se tiene en la finanza, sino tú tienes que hablarle, por ejemplo, hemos tenido mayor rentabilidad debido a que nuestro endeudamiento aumentó y a nuestra rentabilidad sobre la inversión aumentó. Ah, ok. ¿Y por qué aumentó el ROA? ¿Por qué aumentó la rentabilidad sobre la inversión total? Ah, porque nuestros costos disminuyeron y porque nuestra eficiencia aumentó. De esa forma se tiene que poner un comité y esa es la forma más clara para comentarlo. ¿De acuerdo? Pónganlo screenshot ahí porque seguramente hablaremos más tarde en las conclusiones de esto. Seguimos. El Dupont lo podemos explicar ya no de forma de rentabilidad, sino como un árbol. Como ven, cómo lleva en la consecuencia el ROE. El ROE se da por el multiplicador de capital y por el ROA. El ROA se da por el margen neto y la rotación de activos. La rotación de activos se da entre las ventas sobre los activos. ¿De acuerdo? Y el margen neto se da la utilidad entre las ventas. Por otro lado, el multiplicador de capital se da por la inversión entre el patrimonio y la inversión está compuesta por activo corriente más activo no corriente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante verlo de esa forma, señores? Porque de esta manera nosotros podemos poner objetivos y metas a las áreas. ¿Cómo así? Vemos el siguiente ejemplo. Como vemos,
vemos el mismo árbol, pero ya no con números, sino con áreas. Y en las áreas, si tú quieres llegar a un ROE del 30%, que es, digamos, el objetivo del CFO o el CEO, según sea el caso de la estructura de la empresa, tendrás que encomendar tareas al área de finanzas por el nivel de endeudamiento y al ROA por la gerencia de ventas. Y la gerencia de ventas tendrá que tener a su cargo un controller y un gerente administrativo, que le pueda ver las ventas directas y los activos que están conformados por el área de ventas y por el área de compras. Por el lado del controller, evidentemente el controller tiene que validar la utilidad neta y las ventas por el jefe de ventas, ¿no? Por el lado del CFO, que es el gerente de finanzas, tiene que tener a su cargo un jefe de finanzas que evalúe la inversión, cómo va a estar compuesta, y los accionistas tendrán que evaluar cuánto patrimonio van a tener que agregar, siempre para llegar al objetivo final que es el ROE establecido. De esta manera, vuelvo a repasar, tenemos acá un DuPont en el cual se ve por porcentajes y por números, y luego tú esos números los puedes establecer como metas y objetivos para las áreas establecidas. De esa manera, a ti te ayuda para hacer un buen flujo de caja y un buen planeamiento financiero. ¿De acuerdo? Sigamos. Empecemos ahora con el análisis y ciclo operativo económico y financiero de la empresa. Digamos, de acá tú vas a evaluar qué tanto es tu estructura de tu negocio. Tú tienes que conocer tu negocio, cada cuántos días llega tu inventario. O si tú eres una empresa de servicios, cada cuánto tiempo te demoras en generar el servicio y facturar. Luego de eso, tienes que darte cuenta cuánto tiempo tú, después que entregas la factura, cobras a tu cliente, y también desde el momento que tú compras un producto, al cuánto tiempo lo pagas. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante para que tú sepas cuántos son tu ciclo económico de tu empresa. Acá vamos a ver dos ejemplos estimados. Por ejemplo, acá el PPI es el periodo promedio de inventario, que es el tiempo en que tú te demoras en despachar un producto o un servicio a tu cliente. En este ejemplo yo he puesto 10, que sería 10 días, ¿de acuerdo? Luego tenemos el periodo de cobranza. En este caso he puesto 225, que es, digamos, el tiempo en que yo me demoro en cobrarle al cliente, ¿no? 225 días. Es un caso hipotético, no es real, ¿no? Y luego, perdón, y luego tenemos el periodo de pago, que son 10 días. Entonces, esta línea amarilla me preguntarán, ¿qué significa? Esa línea amarilla significa cuántos son los días que yo me tengo que financiar. Porque, ojo, tú estás cobrando en el día 225 más 28. O sea, en este punto de acá es el que tú estás cobrando tu dinero, pero tú estás pagando a tu proveedor acá, casi al contado. Entonces tú dirás, Carlos, ¿cómo puedo hacer si yo le pago a mi proveedor? Ahorita, como yo he generado mi empresa hace unos meses recién, no tengo nivel de crédito y yo le pago casi a mi proveedor al contado. Sin embargo, al cliente, para que me compre, yo le tengo que ofrecer 4 o 3 meses de crédito. Ah, ya, mira, entonces tienes que darte cuenta cuántos días te demoras en entregar el producto. Carlos, me demoro 28 días, ok. Y luego, ¿cuánto tiempo te demoras en cobrarlo? De esos 28 días, 225 días más, ok, ve sumando eso. ¿Y cuánto tiempo tú te demoras en pagar? 10 días desde que me entrega el producto. De todos esos días, restale los 10 días y te sale 243. Esos 243 estimados sería el financiamiento óptimo. Es decir, ¿cuántos días tú te tienes que prestar el dinero para que tu ciclo económico no se vea afectado? Es decir, que tú te prestas en el día desde que empieza el color amarillo y tú lo vas a pagar después de 243 días cuando cobres a tu cliente. Ese sería un financiamiento óptimo. ¿Por qué es importante explicar eso, señores? Porque muchas empresas nos hacen este análisis y simplemente bajo de un cubero dicen, quiero prestarme a 3 años, quiero prestarme 1 año. Pero acá, por ejemplo, estamos demostrando que no tienes que endeudarte por 1 o 3 años y estar regalando intereses a los bancos, sino evaluar cuál es tu financiamiento óptimo. Ese es el primer ejemplo. Ahora veamos el segundo ejemplo, que es diferente. Este ya son para empresas, digamos, de que tú tienes otra estructura. Tú tienes tu periodo promedio de inventarios 23 días, es decir, en cuánto tiempo tú te demoras en dejar la mercadería o el servicio que estés entregando, y luego tú vas a cobrar 30 días, pero por razones X el cliente te paga en 36, ¿de acuerdo? Pero tú a tu proveedor no le pagas así, sino tú le pagas en 90 días. Es decir que este es otro ejemplo, tú cobras primero y después pagas. Acá significaría de que tú tienes un dinero dormido, un dinero que no lo estás utilizando y que lo puedes invertir para otros temas, o sea, un portafolio de inversiones. Eso es importante también que puedan analizar. ¿En qué caso están estas empresas? Por ejemplo, WOM, Metro, en el cual a sus proveedores le pagan a 90 días y a sus clientes les pagan al contado.
¿de acuerdo? Son dos ejemplos diferentes, pero con la misma enseñanza. Ahora, esto dices, Carlos, excelente, muy bonito, pero ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Cómo lo puedo razonar en mi empresa? Muy fácil. Acá se ven los ratios de gestión, que básicamente son tus C, son tus cuentas por cobrar, por 360 entre ventas. Es la forma como se halla, ¿de acuerdo? Tu rotación de pagos es tus cuentas por pagar por 360 entre tus costos, ¿de acuerdo? Y tu rotación de inventarios será tus inventarios por 360 entre tus costos. Este último podría ser entre tus compras, pero para ser dinámicos, objetivos, siempre se utilizan los costos de venta. ¿Por qué? Porque en los análisis de estados financieros siempre se presentan los costos de venta y no las compras. Ahora, si tú tienes en tu balance cuánto han sido tus compras del año, en vez de costos, podrías reemplazarlo por compras, ¿de acuerdo? Pero te va a dar un número similar. Entonces, con esto tú ya puedes calcular tu ciclo operativo de la empresa. Esto es importante para el flujo de caja porque lo vamos a ver en unos momentos. Espero que hasta ahí haya quedado todo claro. Hemos visto los ciclos económicos, hemos visto los análisis de estados financieros de una muy rápida pasada por el tiempo, ¿no? Y hemos visto los ratios de gestión para ver el ciclo económico de la empresa. Cada cuánto tiempo cobramos, cada cuánto tiempo pagamos y cada cuánto tiempo nosotros facturamos. ¿De acuerdo? Ahora empecemos por ver el flujo de caja. ¿Cómo hacer un flujo de caja, estimados? Hay 4 pasos importantes. Se recomienda realizar un flujo de caja en un periodo anterior para entender la estructura de tu empresa. Ahorita vamos a ver eso. Elegir el método de proyección de la cobranza, la proyección de pago de IGB y de renta, y la proyección del financiamiento y el servicio de deuda. Dirán, ¿qué es servicio de deuda? El servicio de deuda no es otra cosa que el pago total al banco que tú lo haces, que está compuesto por la amortización, o sea, por capital e intereses, ¿de acuerdo? Para hablar en términos simples. Muy bien, entonces acá en el punto 1, ¿por qué indico que se recomienda realizar un flujo de caja a un periodo anterior? Un flujo de caja estimado siempre es para proyectar qué se va a venir después, cómo se va a comportar el mercado peruano de acá a 3, 6, 9 meses. No lo sabemos aún, ¿no? El gobierno está tomando varias políticas monetarias y tributarias para poder contener esta recesión que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pero antes de proyectar tenemos que nosotros entender tu empresa, cómo se constituye. Tú dices, Carlos, vendo, no sé, vendo celulares, ¿de acuerdo? Vende celulares, pero ¿cómo es tu estructura del flujo de caja? ¿A qué proveedores le pagas? ¿Cuáles son los proveedores más frecuentes? ¿Cuáles son tus costos más relevantes? ¿Tus ingresos son solamente por venta de celulares? Puede ser por línea, puede ser por alquiler. Entonces, se tiene que un flujo ya histórico realizarlo para que tú entiendas cómo es tu estructura y de esa manera puedes hacer un flujo más real y más óptimo. Muy bien, primero pasémonos a ver, tienes que, evidentemente, el paso número 1, revisar tu estado de cuenta. Este es un estado de cuenta X, en el cual básicamente tú lo que tienes que hacer, o tu trabajo que es hacer, es exportarlo a un Excel, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago, Carlos? Bueno, esto para empezar te llega a tu correo. Entendería que te llega a tu correo y lo puedes, de PDF, lo puedes exportar a un Excel, o en el otro caso, del mismo sistema que tienes en tu banca, lo puedes copiar y pegar en un Excel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese es para hacer el primer paso, que es el flujo de caja histórico, porque son ya información anterior, información pasada. Luego vas a agregar, estimados, un concepto a la derecha. Una vez que ya tú copiaste tu flujo de caja, a la derecha vas a poner el concepto de cada gasto que has hecho. En este caso hipotético he puesto licencia, otros gastos, gasto administrativo, pago de alquiler, otros gastos operativos, tu venta, las comisiones, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estimados, de tu estado de cuenta lo exportas, lo generas un Excel y luego a un costado agregas el concepto. Y miras, Carlos, ¿por qué agrego el concepto? Muy fácil, porque vas a tener que agrupar la información. Entonces, una vez que agregas a todos el concepto en la parte derecha, como señalo en esta flecha roja que ven, luego voy a señalar toda la tabla y voy a poner acá tabla dinámica y le voy a dar a aceptar, ¿de acuerdo? Una vez que haga esto, me va a aparecer esta siguiente pantalla. Esta siguiente pantalla, estimados, ustedes van a tener que poner acá el concepto, esta línea amarilla que ustedes le han llenado, lo van a tener que agregar acá, y la parte, en el cuadrante inferior, van a tener que poner el abono y el cargo,
Importante ponerlo en valores, porque muchas veces cuando ustedes están en su Excel, van a poner y sale, tienen que poner la flecha y poner en valores, si no les va a salir otro tipo de número, ¿de acuerdo? Y les va a salir como esta estructura que ven acá, una estructura que te va a salir todos tus ingresos y gastos, pero de forma agrupada, ¿de acuerdo? Y esta forma agrupada, que tú ya la tienes más sencillo que de repente ver un estado de cuenta de esta forma, ya lo van a tener más agrupado, porque evidentemente un estado de cuenta tiene más o menos de una empresa 50, 80 transacciones y no son más. Y si es que no tienes más movimientos en varias cuentas, todas las tienes que agrupar en el Excel y agregarlo y se forma una tabla dinámica pequeña, ¿de acuerdo? Esta tabla dinámica pequeña la vas a agregar en un flujo de caja como lo ven acá. En este flujo de caja lo van a poner la estructura, todo lo que han visto van a copiar y pegar los movimientos para entender. En este ejemplo didáctico que les estoy mostrando, están viendo que esta empresa va a estar compuesta por licencia, por alquiler, por costos operativos, por gastos administrativos, por intereses, que en este caso es cero, por la comisión que es mínima, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener tus ingresos o tu cobranza total, que son 129.500, tus gastos, que son 107.000, tus actividades de financiamiento, que en este caso es -3, y tienes una caja operativa de 21.000, es decir, cuánto has generado de dinero este mes, ¿no? Y tu caja inicial que tienes, es decir, con el mes anterior con el que subiste fue de 400, tu caja final va a ser de 22.000. Ese es el primer paso para tener tu estructura de flujo de caja, antes de proyectar, antes de optimizarlo, ¿de acuerdo? Luego seguimos y vamos a tener que evaluar y entender cuál va a ser tu proyección de cobranza, ¿de acuerdo? Hay tres formas de hacer tu proyección de cobranza. A través de los análisis de tus cuentas por cobrar, tener en cuenta la detracción y retención. Carlos, ¿qué es la detracción? ¿Qué es la retención? La detracción es un impuesto o bueno, es un dinero que se te va a tu cuenta del Banco de la Nación, ¿de acuerdo? Un dinero que tú solamente lo vas a poder disponer para pagar impuestos. ¿Cuánto es este porcentaje? De tu venta total puede ser entre el 10, el 12%, el 6%, según el servicio que estés prestando, ¿de acuerdo? Si tú eres una empresa que vende arena, vende cemento, es 5%. Si eres una empresa usualmente de servicio, es el 10%, ¿de acuerdo? Según sea el caso, se dicta ese porcentaje. Y la retención es cuando tú le vendes a empresas grandes y estas empresas te retienen el 3 o el 6%, según sea el caso, ¿no? Esta retención te la retienen y te dan un comprobante. Con ese comprobante, cuando tú vayas a pagar impuestos, le entregas a los SUNAT y te descuentan esa retención. Digamos, hipotéticamente, tú vendiste 1.000 soles a una empresa, la empresa te retiene el 3% de esos 1.000 soles y luego tú vas a tener que pagar 100 soles a la SUNAT, hipotéticamente hablando. De esos 100 soles que tú vas a pagar a la SUNAT, tú le vas a decir, oye, SUNAT, tal empresa que yo le vendí me retuvo este 3%, que equivale a 30 soles. Ah, ok, esos 30 soles te los descuento. Si tenías que pagar 100, ahora me vas a tener que pagar 97. Esa es la retención. La detracción también es del mismo concepto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué surgen estos tipos de diferencias? La detracción es para toda empresa de que tú ofrezcas un servicio y está afecta a detracción. Y la retención solamente algunas empresas te pueden retener, que son grandes empresas, no son todas. No te pueden retener la detracción y retención a la vez, sino una sola, ¿de acuerdo? Eso es importante para que tú entiendas en tus cobranzas, porque tú vas a tener tu reporte de cobranzas, o tú tienes tu empresa y tienes a tu persona de créditos y cobranzas, y tú le dices, envíame mi reporte de cobranzas, tienes que tener en cuenta que según sea el caso, te pueden detraer o retener, ¿no? Y tienes que tener en cuenta para el dinero neto, ¿no? Porque el dinero neto es con quien pagas a tus trabajadores, con quien tienes capital del trabajo, o con quien tienes nuevas inversiones para generar operaciones, ¿de acuerdo? Luego tienes el tema de la conversión de efectivo. El segundo método es la conversión de efectivo, que ya le expliqué hace unos momentos. Lo voy a retroceder simplemente para que lo recuerden, porque estoy hablando varios conceptos a la vez. Acá está la conversión de efectivo, que en el primer caso era cada 225 días y en el segundo caso cada 36 días, como ven. La forma en cómo lo calculas es cuentas por cobrar por 360 entre las ventas, y de esa forma puedes ver tus días de crédito, ¿de acuerdo? Entonces, eso mucho va a influenciar para saber cómo tú vas a proyectar tus cuentas por cobrar. Y el tercer método es en función del análisis de tu histórico, es decir, de que tú vas a evaluar tus 6 últimos meses, cuánto has estado cobrando, y puedes hacer un promedio. Y en función de ese promedio, podrías evaluar cuál sería tu próxima cobranza en el siguiente meses o en los siguientes años, ¿no?
Son tres métodos. En este caso, ¿cuál yo he elegido? He elegido en el cual, digamos que se tiene una estructura por política, es decir, cuánto yo tengo política de cobrar al contado y cuánto al crédito. En este hipotético caso he puesto una política de que el 40% es al contado y el 60% es el crédito. Esa también es otra estructura, ¿de acuerdo? Que ustedes la pueden implementar. Y de esa forma tú proyectas, tienes tus ventas proyectadas, como ven en el casillero negro, 150.000, 165.000, evidentemente esto está en meses, y evalúo cuánto es el 40, 60% según cada caso, y voy proyectando mis cobranzas. Ahora yo digo, ¿cuánto es estos 125 que voy a cobrar con respecto a mi venta? Es 83%. Y lo pongo en función de porcentaje. ¿Por qué lo pones en porcentaje, Carlos? Lo vamos a ver en el flujo optimizado, que lo vamos a ver en unos momentos. ¿De acuerdo? Hasta acá terminamos con esta parte. Vuelvo a repetir, la forma en cómo tú puedes pronosticar tus cobranzas es análisis de tus cuentas por cobrar a través de tu conversión de efectivo o análisis de tu histórico. ¿De acuerdo? Luego empecemos con la proyección de IGB y la renta. Muy bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que en un flujo de caja vamos a estar afectos a pagar esto y muchas veces cometemos el error que cobramos un monto total, incluido IGB, y gastamos ese dinero que no es de nosotros, sino que es del Estado. Y luego cuando tenemos que pagar, no tenemos y estamos, digamos, ya teniendo falta de liquidez, no estamos organizándonos bien y en el mediano o largo plazo inclusive podríamos a quebrar si es que no tenemos esta planificación tributaria de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos mi venta cómo la tengo compuesta, y acá hago mi cálculo del IGB, ¿de acuerdo? Y acá está mi cobranza, o mejor dicho, mi IGB venta. ¿Cuánto es el IGB venta que yo he cobrado, pero le pertenece al Estado? ¿De acuerdo? Que es el 18% de los 150.000. Muy bien, entonces, perdón, y tengo acá mis compras. Mis compras estaba compuesto por el IGB variable y el IGB fijo. Carlos, ¿cómo que tengo IGB variable y IGB fijo? Muy bien, si tú, por ejemplo, vendes computadoras y tú vendes 150.000 en computadoras, y hipotéticamente has podido vender 30 computadoras, ¿de acuerdo? De esas 30, tú has tenido que comprarlas a un proveedor, ¿de acuerdo? Muy probablemente un proveedor extranjero. Entonces, esas compras de esas computadoras, esas 30, vienen a ser tu costo variable. Entre más vendas, más aumentará tu costo. Entre menos vendas, menor será tu costo. Ese es el IGB variable, el IGB de tus compras. Pero también tienes un IGB fijo. ¿Cuál es el IGB fijo? Supongamos que tú tengas un alquiler tu empresa está alquilando un local. Ese local está arrendado a través de una empresa. Esta empresa te factura. Entonces estás teniendo un IGB, un crédito fiscal. O de repente el pago de tu luz, el pago del agua. Eso también tienes un crédito fiscal, ¿no? Un IGB, ¿no? Un IGB que te puede ayudar para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, calculas tu IGB variable y tu IGB fijo. Yo lo he puesto en porcentaje para de esa manera yo poder proyectar, oye, ¿cuánto más o menos es mi IGB variable? ¿No? Es tanto. Y mi IGB fijo es el 10%. ¿Sobre qué? Sobre tus ventas. Con la finalidad de yo poder proyectar. ¿De acuerdo? Luego yo tengo acá, así como un flujo de caja, tengo mi IGB venta que es 19.000, tengo mi IGB fiscal o mi crédito fiscal que es 22.500, y tengo un saldo operativo de menos 3.500. Estar de negativo, en este caso, señores, no es que sea negativo, al contrario es positivo porque no vas a pagarle al Estado. Más bien tienes un crédito fiscal de 3.500, ¿de acuerdo? Ahora, esos 3.500 te va a servir para el siguiente periodo, que calculas nuevamente tu IGB y te sale que vas a tener que pagar 3.900. Ojo, pero en el periodo anterior tenías 3.500. ¿Lo puedes utilizar? Sí, claro. Entonces se netean y solamente vas a tener que pagar 481. Esa operación es la que tienes que hacer paulatinamente en los siguientes meses para saber cuál es tu planeación del pago del IGB. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo estoy calculando en este ejemplo? Como ven, estoy calculando la venta por el porcentaje que he puesto, que es el IGB variable, por el 18%. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora tenemos la proyección de la renta. Ya proyecté el IGB, que el IGB ustedes saben que es un tema mensual. La renta no, la renta es un pago anual, ¿de acuerdo? Aunque según el tipo de empresa, a veces tú haces pagos de forma anticipada, ¿no? Que es el 1.5 de tus ventas. Y luego de eso tú calculas cuánto adelanto has hecho versus lo que te toca y neteas. Pero es otro tema que luego lo vamos a conversar. El tema de la proyección de la renta, básicamente vas a proyectar
¿cuánto es tu venta neta? Ojo, acá el IGB es 19.000, en este caso hipotético, pero tu venta neta es 1.700.000. Es como proyectar un análisis de estado financiero, un análisis de resultados, o anteriormente llamado ganancias y pérdidas, ¿no? Proyectas tus costos anuales, cuánto van a ser, y vas a tener tu utilidad antes de impuesto, que es de 356.000. Tu impuesto a la renta son 106.000, teniendo una utilidad neta de 249.000. Vas a tener participación a los trabajadores, el 5%. Si eres una empresa que, digamos, tiene más de 20 trabajadores, estás afecta a pago de utilidades, ¿de acuerdo? Vas a tener que pagar dividendos 10% y un pago de impuestos de 30% o 29%, según, para efectos de prácticos he puesto 30, ¿no? Pero sabemos de que ahorita es menor. Bueno, entonces el total de carga tributaria que vas a tener es 112.000. Para diferentes personas, ¿no? Para los trabajadores, para dividendos impuestos, pero esto lo tienes que poner en tu flujo de caja al año, ¿de acuerdo? No para este año, señores, sino para el siguiente año. Pero tienen que medir con cuánto dinero van a tener que disponer para marzo, que van a tener que pagar utilidades, van a tener que pagar renta y van a tener que pagar accionistas a través de dividendos. A menos que el accionista desea capitalizar, ¿no? Esa es una proyección de la renta, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver el tema del financiamiento. Ya vimos la proyección del IGB, ya vimos la proyección de la cobranza, ya vimos la proyección de la renta. Ahora vamos a ver cómo se proyecta los intereses. Para eso es necesario que ustedes tengan conocimiento un poquito de mate financiera. De esta manera yo les voy a poner un caso práctico, digamos de que el I con apóstrofe es el interés o la tasa efectiva que tú quieres hallar versus la que tienes, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tengo lo voy a ver con este ejemplo mejor que lo puedo explicar de una manera más sencilla. No sé si pueden ver acá el cuadrito. Acá veo, por ejemplo, ¿ven esta TEA? Esta TEA es del 10%. ¿TEA qué, señores? Es la tasa efectivo anual que te cobra el banco. Ok, sabemos que existe la TCA, en este caso no estoy dando a grandes rasgos, la TCA es la tasa de costo efectivo. Carlos, ¿cuál es la diferencia entre TEA y TCA? Bueno, lo que pasa es que el banco te dice, te cobro 10%, pero ¿sabes qué? Te cobro también comisiones, te cobro portes y te cobro otros temas, y a las finales, si tú sumas, en verdad te está cobrando más. Entonces, ¿qué te dice la SBS? Te dice, ¿sabes qué, banco? No solamente le vas a decir al cliente cuánto es la TEA, sino también la TCA. ¿De acuerdo? En este ejemplo no estoy ahondando tanto a ese detalle, pero digamos, estamos hablando con el 10%, ¿de acuerdo? Y yo quiero hallar, de ese porcentaje quiero hallar cuánto es mi tasa efectiva trimestral, es decir, cada cuánto me cobra cada 3 meses. ¿Cómo lo hago? 1 más el 10% elevado en verdad es a la 12 sobre 3, porque es entre lo que yo tengo que es un año, que son 12 meses, entre lo que yo tengo que es 3, me sale un cuarto, ¿no? La división, menos 1. Y ese porcentaje es mi tasa de efectividad trimestral. ¿Con qué finalidad, señores? Para yo evaluar mi cronograma. Muchas veces nosotros estamos financiados a través de un leasing, estamos evaluados a través de un préstamo, en el cual el banco nos ha indicado o nos ha aprobado el crédito, pero no nos ha brindado el cronograma. De repente ustedes no tienen cronograma, ustedes mismos lo pueden hacer cronograma. En este hipotético caso, señores, tenemos 10.000 que nos ha prestado, tenemos el interés sería, como en este caso lo he evaluado como si fuese un cronograma trimestral de 10 cuotas trimestrales, se multiplica los 10.000 por la tasa que me ha salido acá en la tasa de efectiva trimestral y me sale 241, ¿de acuerdo? Luego pongo acá a través de la fórmula en el Excel, validar datos y fijo la cuota, ¿no? Para saber cuánto estoy amortizando. Estoy amortizando en este caso 896 en el primer cronograma. Y luego de eso tengo, ok, si tengo 10.000 de deuda y le amorticé 896, ¿cuánto de saldo tengo ahora? Tengo ahora 9.103, ¿de acuerdo? Hago el mismo ejercicio. Calculo el interés en este caso es 219 porque es esta tasa multiplicado con los 9.103 y tengo 219. Mi cuota fija es 1.137. A los 1.137 le resto los 219 y me sale una amortización de 917. Nuevamente, a los 8.000 le resto ese importe y así voy haciendo mi cronograma, ¿de acuerdo? De esa forma yo puedo tener mi cronograma estructurado de la empresa. Muchas veces nos ayuda para hacer el flujo de caja y también evaluar si es que yo quiero repagar o quiero amortizar deuda, ¿no? Según sea el caso. Sigamos. Luego que yo ya tengo todos esos hitos, voy a calcular mi flujo de caja. En mi flujo de caja tengo mis ventas ya proyectadas, tengo mis cobranzas que ya las proyecté,
Evidentemente el mes 1 es un mes 1 real, en el cual estos 4.500 dirás, Carlos, ¿de dónde salió esto? Esto es un flujo, en el caso práctico puse un estado de cuenta, lo evalué como en un Excel, la tabla dinámica, y me salió otros ingresos, que no era una venta, pero ingresó ese dinero, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tengo mi pago de licencia, de alquiler, de costos, gastos administrativos, y de esa forma ya tengo mi flujo de caja estructurado. Y yo les digo, ¿con eso es suficiente? Anteriormente les diría de que uno hace su flujo de caja de esta forma, donde evalúa su IGB, su renta, su financiamiento, sus cobranzas, y luego hace 3 escenarios. 3 escenarios, uno óptimo, uno conservador y uno pesimista. Hoy en día, señores, no nos podemos dar el lujo de hacer eso, porque estamos en un ambiente altamente volátil, altamente variable, en el cual cada decisión que tú vayas a tomar va a influir en tus estados financieros, va a influir en tu liquidez y en tu flujo de caja. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver ahora de qué forma lo puedes optimizar. Hasta acá, espero que me haya quedado claro cómo les estoy presentando. Vuelvo a mencionar brevemente la estructura que hemos analizado. Tenemos nuestros ingresos, nuestros costos, que son licencia, alquiler, costos y gastos administrativos. Estos de acá, estos costos los he proyectado. ¿Cómo los has proyectado? Bueno, las licencias son estandarizadas, los alquiler también. El costo va en correlación a tus ingresos, tenerlo en cuenta, y tener en cuenta que hemos visto el ciclo operativo donde ahí sale cada cuántos días tú pagas a tu proveedor, y de esa forma tú lo puedes proyectar. Tus gastos administrativos, que son tus sueldos, que también es mensual. Acuérdense, mayo, noviembre, pago STS, julio, diciembre, pago de gratificación. Tomarlo siempre en cuenta. Tomar en cuenta también la empresa que tienes, es una MIPE, los beneficios son 50%. El servicio de deuda está englobado, como les mostré, el cronograma, que es el pago total de amortización de intereses. No es necesario en un flujo de caja, lo puedes poner, pero no es necesario poner cuánto estás pagando de capital y cuánto estás pagando de intereses. Con solo poner el servicio de deuda es suficiente para saber cuánto es tu flujo, tu actividad de financiamiento, ¿de acuerdo? O si un banco te va a prestar, también lo puedes agregar ahí, ¿no? Tienes tu caja operativa, en el mes 1, como ven, tenemos 21.000, tienes una caja inicial de 1.000, en un hipotético caso terminas con 22.000. Estos 22.000, señores, importante tenerlo en cuenta, lo arrastras para el siguiente mes y tienes 22.000 en el mes 2. Entonces, haces tu misma operación y ya terminas con 42.000. Estos 42.000 los sumas con tus 22.000 y ya tienes un flujo de 64.000. Es importante siempre tener tu saldo anterior, porque tú puedes llegar a un momento en tu flujo tener un saldo negativo, pero tu saldo anterior va a ser el que te termine en dar positivo, o poder hacer tus proyecciones y toma de medidas adecuadas, ¿no? Muy bien, empecemos a hacer el tema dinámico. ¿Cómo hacer el flujo de caja altamente dinámico? Para empezar, tienen que tener una lista. Una lista pueden poner del 1 al 100 o de 2 en 2, como ustedes crean conveniente. En ese hipotético caso, yo he puesto 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, hasta llegar al 100%. Esas van a ser las variaciones que posiblemente pueda tener mi flujo de caja. Escuchen, por favor, y tomar atención a esta parte, que es la más importante. Toman todos los porcentajes y lo ponen, le agregan un nombre. Una vez que seleccionan todo, en esta parte de acá le ponen un nombre. Puede ser el nombre que ustedes crean conveniente. Yo le he puesto bar, ¿de acuerdo? Ponen datos, y luego de datos agregan la configuración y ponen acá el origen bar y le dan a aceptar, ¿de acuerdo? Ahí está el pantallazo para que lo tomen en cuenta. Otra vez lo repito, cogen los porcentajes, los seleccionan, le ponen el nombre, porque estos van a ser las variaciones que puede tener tu flujo de caja. Esa es la finalidad. Pones acá el nombre, pones datos, pones acá el nombre y le das a aceptar, ¿de acuerdo? Luego te vas al flujo de caja, entras a validación de datos. Entras a validación de datos, señalas la lista que yo les he mostrado y le dan a aceptar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que tu flujo de caja tenga esta parte acá, esta lista desplegable, ¿de acuerdo? En la cual tú vas a poder mover en el porcentaje que tú creas conveniente para que tu flujo de caja se vuelva altamente dinámico. Es decir, de que acá tú vas a tener tus ventas, y tus ventas van a estar indexadas a estos porcentajes que ven acá, además de tus proyecciones que ya has hecho. Porque tú puedes haber proyectado tus cobranzas que vas a cobrar cada 30 días y de repente el proveedor no te pagó en 30 días porque te dijo, ¿sabes qué? Debido a la crisis, yo no tengo plata, te voy a pagar de acá 60 días. Entonces tú vas a tener que variar que, oye, mis ventas ya no mis cobranzas ya no van a estar al 100% como las optimicé, sino van a tener una reducción del 30%. Acá tú pones tu lista desplegable,
seleccionas el 30%, te mueve tus cobranzas, ¿de acuerdo? Y este flujo se vuelve dinámico, ¿de acuerdo? Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestras tomas de decisiones. Como ya explicamos en el tema Dupont, en el tema de análisis de datos financieros, está englomerado un árbol de decisiones en el cual, por ejemplo, si tus ventas aumentan, tienen que tener en cuenta que tus costos van a aumentar, porque ustedes van a proyectar, de repente, no sé, ustedes han sido uno de los beneficiados que han tenido el ingreso de Reactiva. El Reactiva, como ustedes saben, es el préstamo por un mes de tu periodo de venta. Han calculado en función de tu venta cuánto ha sido en un mes y eso es lo que el banco te ha podido prestar. Y ese dinero que tú tienes, obviamente lo puedes utilizar para capital de trabajo, para futuras inversiones que te pueden generar esto, señores, tus ventas. Si genera más ventas, tener en cuenta que vas a tener mayores costos y eso va a generar mayor costo variable, ¿de acuerdo? Otra cosa y eso vas a tener que modificarlo y variarlo en tu flujo de caja, que acá están los porcentajes, ¿de acuerdo? El Excel se los voy a compartir, no hay problema. Luego le van a mandar a Susan sus indicaciones y se les puede compartir el Excel, porque evidentemente todo lo estoy mostrando en PPT para temas didácticos, pero les voy a poder dar la plantilla para que los pueda ayudar y optimizarlo. En el tema de la toma de decisiones también tenemos las ventas. ¿Qué pasa si tus ventas caen, señores? Tus costos variables también van a bajar, pero tus gastos, lo he puesto en amarillo, no necesariamente, porque tu sueldo a tus trabajadores sigue siendo el mismo. Produzcan o no, vas a tener que seguirles pagando. Y tu costo variable sí va a tener que disminuir, ¿de acuerdo? Luego el tema de tu financiamiento. Tu financiamiento puede bajar o puede aumentar según sea el caso. Si baja porque tú has decidido pagar deuda, porque de repente empezaron, aunque por normas se supone que el tema de Reactiva, el tema del dinero tiene que ser solamente dispuesto para tu negocio y no para repagar deudas, tener en cuenta de que si haces esto, tu endeudamiento va a bajar y posiblemente tu servicio de deuda también baje, pero ojo, tus impuestos van a aumentar. Tú, si pagas deuda de forma anticipada, tus impuestos aumentan. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué mis impuestos aumentan? Muy fácil, porque al tú tener menores gastos financieros, tienes mayor utilidad. Al tener mayor utilidad, pagas más impuestos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, señores. En el caso de que el financiamiento aumente, aumenta tu CAPEX, que es tu inversión a largo plazo, y eso genera que tengas mayores activos y que aumente tu desembolso, y tu costo de financiamiento posiblemente aumente o no, según sea el caso, ¿no? La empresa el banco te evalúa y te cobra una tasa de interés, ¿no? Puede aumentar o disminuir, eso ya depende de cada giro de negocio y según tu nivel de riesgo que tengas, ¿no? Toda esa estructura es la que tú tienes que agregar o tener en cuenta para hacer este tema en que tengas tu flujo y cambies los porcentajes y pueda variar tu flujo de caja y tener en cuenta qué es lo que te va a esperar de acá 3, 6, 9 meses. Luego tenemos acá lo que les expliqué un poco, básicamente es tu ROE, cómo está compuesto por nivel de endeudamiento, por tu rentabilidad sobre la inversión, la cual está indexada a tus costos y a tu eficiencia en los activos. Acá es un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a evaluar 2019 con 2018, ¿no? Vemos acá que tu ROE, básicamente, en el 2018 es 28% y en el 2019 27%. Disminuyó un poco. ¿Por qué disminuyó? Veamos por qué. Tu nivel de endeudamiento disminuyó. Acá de 2.14 bajó a 2.04. Significa de que acá tú has amortizado deuda, has repagado deuda, por eso tu endeudamiento bajó. Y como tu nivel de endeudamiento bajó, tu ROE también ha disminuido, ¿de acuerdo? Porque vemos que acá que tu ROE sí aumentó. Y entonces tú Por ves acá... favor, más despacio. Sí, claro, vuelvo a repetir en todo caso. Vemos que, por ejemplo, el ROE, vemos que está, en el caso del 2018 se encuentra en 28% y en el 2019 está en 27%. Analicemos por qué disminuyó en este caso. Vemos porque tu nivel de endeudamiento disminuyó. Acá, como ves, está en 2.14. Ahora está en 2.04. Significa que ha disminuido tu deuda. Como ha disminuido, se puede entender de que tu ROE también ha disminuido. Ahora tú me dirás, Carlos, pero acá ROE veo que está en 13.31 y acá aumentó 13.43. Y te digo, sí, efectivamente aumentó, pero la proporción en que aumentó es menor a lo que pudo haber disminuido tu endeudamiento. O sea, este ha sido más chiquito que este y por consiguiente tu ROE se ha visto disminuido. ¿Cómo tú lo puedes calcular? Ustedes pueden hacer un ejercicio, señores, en sus computadoras o Excel, multiplican el 2.04
por el 13.43 y te va a dar ese 27.45. Entre más aumente, más aumenta tu ROA y tu ROE según sea el caso. Entonces, acá entendemos que la empresa no ha estado mal, tu ROA ha disminuido porque tú has pagado deuda, sí, porque has sido eficiente en tu ROA y tu margen neto ha sido 22.85, es decir, que has sido eficiente en tus costos y has tenido un buen ROA, pero has decidido amortizar deuda. Y como has amortizado deuda, por consiguiente, tu ROE se ha visto disminuido, pero eso no significa que esté mal, señores. Significa que tú has pagado tus deudas y tienes menor inversión por eso, ¿de acuerdo? Es un pequeño ejemplo que les he mostrado para entender básicamente el flujo de caja que se compone en función a la eficiencia, en función a los costos, en función a la inversión y en función al endeudamiento. Y de esta manera es que lo podemos analizar y de forma dinámica. Eso sería a grandes rasgos, señores, un taller súper trueno, súper veloz, en el cual les podría explicarles en 45 minutos cómo se puede hacer un flujo de caja y de qué manera optimizarlo. Quisiera saber, y me agradaría, por favor, si tienen algunas preguntas, por favor. Buenas noches. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? O de repente para poder reforzar alguna parte, porque nos estaban diciendo sí, que queríamos que nos expliques un poquito más despacio el tema de el flujo de caja, creo que eran las consultas, Claro, ¿cómo no? El flujo de caja, voy a regresar a la estructura del flujo de caja, Susan, en el cual ya les expliqué cómo proyectar la cobranza, y esta de acá yo la he agregado al porcentaje de ingresos. Es decir, de que si yo varío esto, mis cobranzas van a variar. De esta forma yo tengo cuánta cobranza yo voy a tener, y yo voy a tener acá mis costos que yo he proyectado, ¿de acuerdo? De esa forma tengo un ingreso de 129.500 en el mes 1 y tenemos unos costos de 107.000. En este caso no he pagado deuda, tengo una actividad de financiamiento, solamente el pago de comisión, ¿de acuerdo? Tengo una caja operativa de 21.000, es decir, yo tengo 21.000 que he generado este mes. Ok, Carlos, ¿y cuánto has generado el mes pasado? Ah, en el mes pasado me sobró 1.000 soles. Ok, le tienes que sumar, pues, ¿no? Entonces, le vamos a sumar los 21.000 más los 1.000 y tendría un flujo final de 22.000. Esos 22.000 voy a tener que arrastrarlo para el siguiente mes como una caja inicial. Hago la misma operación que les comenté y le sumo los 22.000 y termino en 64. Este es un caso hipotético porque, señores, puede ser de que en el mes 2 no tengamos venta y esos 22.000 van a ser que van a aguantar la caja para mis siguientes meses. Esa es una estructura de flujo de caja. Yo sé que es diferente a un flujo efectivo. Para los que son contadores, a veces tienen la duda, Carlos, ¿cuál es la diferencia entre flujo efectivo y flujo de caja? El flujo efectivo es un estado financiero que básicamente te mide cómo se ha desenvuelto tu caja al tiempo real, al tiempo de hoy día. Y un flujo de caja es para proyectar cómo se va a desenvolver tu empresa de acá 3, 6, un año, ¿no? Según sea el caso. Esa es la diferencia. Y la estructura también es diferente porque no es tanto en proyección, sino es tanto en analizar datos contables, ¿no? No sé si Susan quedó claro ahí ese punto. ¿Me confirmas, por favor? Sí, claro, dice, a ver, tenemos una pregunta, no sé si puedes ver el chat. A ver, déjame dar un segundo. Kevin, no sé si nos puedes activar tu micrófono, por favor, para hacernos la consulta directa. No sé si está Kevin Vélez Morro. Buenas noches. Susan, como yo tengo mi pantalla compartida, no logro ver los chats. Te Ya, pediría, a por ver, favor, sí, si me tiene puedes dictar. problemas con el audio. Te indico qué es lo que nos está A comentando ver, buenas Kevin. noches. Disculpe, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Hola, Perfecto. Kevin. Un gusto ¿Qué tal? saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De todo, excelente exposición. Sí logré entender parte, pero quisiera hacer una consulta adicional. Claro. Una vez leí de que las amortizaciones van incluidas en un flujo. ¿Eso me podría confirmar? ¿Se incluyen las amortizaciones en algún tipo de flujo?
Ya, acá tenemos que aclarar, Kevin, dos temitas. El primero es que entender la amortización, hay un término contable, ¿no? Que la amortización se habla de la depreciación. Ojo, cuando hablamos de amortización, a un contador en su cabeza está Correcto. de nivel de depreciación. Así es. Depreciación y amortización. Ajá, ¿se incluye? Perfecto. En ese caso no se va indexado al flujo de caja. ¿Por qué? Porque ese no es una salida de dinero, es una provisión contable que se está realizando. Sin embargo, cuando tú haces una valorización de empresa, tú ya no haces un flujo de caja proyectado, sino tú realizas un análisis de estados financieros o un ganancias y pérdidas proyectado. Como tú sabes, Kevin, en el ganancias y pérdidas sí va la provisión de la amortización. Y ahí va el flujo de caja libre, que se le suma esta depresión, digamos de que no se le resta, sino se le suma, ¿de acuerdo? Pero ese es para valorización de empresas, para evaluación de proyectos, ¿de acuerdo? Que tú tienes tu estado de resultados, y ese estado de resultados, cuando tienes la utilidad operativa, a esa depreciación y amortización que tú me comentas, en vez de restarle, le vas a sumar, ¿de acuerdo? Y ese importe que le sumas, le quitas impuestos y se le llama NOPAT. Y ese es el flujo de caja libre que las empresas utilizan para evaluar proyectos o para hacer valorización de negocios o empresas. ¿De acuerdo? Es por esa rama. Por esa rama que estamos viendo que es un flujo proyectado, que es para ver nosotros, futuros emprendedores, personas que trabajamos en el área de contabilidad, finanzas, en empresas, y queremos saber cómo la empresa se va a desenvolver en estos meses, se hace un tema más dinámico, que es tus cobranzas, tus pagos y tu servicio de deuda. Dentro del servicio de deuda están los intereses y el capital que tú pagas. A ese capital en finanzas se le conoce como amortización, diferente al término contable. Espero haberte respondido, Kevin. Sí, de acuerdo, me quedó claro el punto de que se tiene en cuenta más para valorizaciones y para proyectos. Gracias. Susan, ¿alguna otra pregunta que puedas ver ahí, por favor, para poderla esclarecer? Aló. Sí, dice si nos puedes mostrar las pantallas de los últimos ratios. Shirley nos comenta. Sí, claro. Shirley, ¿cómo estás? ¿Te refieres a esta pantalla? Muy bien, le explico brevemente, ¿de acuerdo? El ROE. ¿Cómo está conformado? Está conformado por la utilidad neta sobre el patrimonio, ¿de acuerdo? Y el multiplicador de capital está conformado por activo entre venta. O voy a ver la otra página. Shirley, te voy a enseñar la otra página donde están las fórmulas y los ratios para que lo puedas ver, por favor. Ahí lo vas a poder entender de una forma más clara. Carlos, una consulta mientras que estás regresando, Sí. para un banco, ¿qué es lo que más le interesa en el flujo de caja? Pero un banco básicamente el banco en el flujo de caja lo que te interesa es que tú tengas dinero. ¿Por qué tú le entregas un flujo de caja al banco? Porque tú te estás prestando dinero y el banco quiere validar si con tu flujo de caja tú vas a tener dinero para poderle pagar. Entonces es muy importante para ellos ver tu nivel de liquidez. En el flujo de caja ven tu nivel de liquidez como está, van a ver tu flujo operativo, porque tú de repente puedes tener siempre positivo, pero es porque tienes un saldo anterior de 10 millones de soles arrastrando. Entonces, en tu flujo siempre te va a salir positivo, pero eso viene a decir, oye, excelente acá, pero tu negocio está dando dinero, entonces ven tus cobranzas y tus pagos, porque tú puedes ser, chicos, importante, podemos ser rentables, pero no líquidos, y eso nos puede llevar a la quiebra. Podemos vender a una empresa y la empresa no nos paga o nos paga 120 días y eso no nos genera liquidez y tenemos que pagar nuestras deudas a corto plazo y eso va a generar que nos prestemos plata y al prestar plata van a aumentar los costos financieros y con eso vamos a ahorcarnos y a la final no vamos a poder pagar y vamos al final es a quebrar, ¿de acuerdo? Entonces, rentabilidad y liquidez, tenemos que medir esas dos cosas. No por ser muy rentables vamos a perder liquidez, tampoco es la idea. Yo he tenido experiencia en otros negocios, en otras empresas donde he laborado inclusive, y por ganar rentabilidad, el jefe de ventas ha dado créditos hasta 6 meses, lo cual es perjudicial en la empresa. Lo he vivido y se los puedo indicar.
Muy bien, Shirley, me quedo contigo. Me estabas hablando a mí, Susan, que estás un poquito con dudas con los ratios que presenté al final. Básicamente son estos, que es el ROE, que te mide tu rentabilidad, tu multiplicador de capital, que te mide tu endeudamiento, tu ROA, que mide tu rentabilidad sobre la inversión, tu margen neto, que mide tus costos, y tu rotación de activos, que mide la eficiencia. ¿Cómo tú hallas estos, Shirley? Mira, entenderás que tu ROE está dado por utilidad neta entre patrimonio, tu multiplicador de capital activo entre patrimonio y tu ROA, utilidad neta entre activo. Hasta ahí me quedo. Yo te pregunto, si tú multiplicas el ROA por el multiplicador de capital con los ratios que ves acá, mira, si te das cuenta, se va el activo y te quedará utilidad neta entre patrimonio. Si estos dos, el multiplicador de capital y el ROA, los multiplicas, se van extremos y medios, ¿no? Tú multiplicas, se te van los activos. Entonces, al irse, se te quedará tu utilidad neta sobre tu patrimonio. Es decir, te queda este de acá, el ROA. Hago el mismo ejercicio con el ROA. Tienes acá utilidad neta entre activo. ¿Cuánto es tu margen neto? Utilidad neta entre venta, y tienes acá venta entre activo. Multiplico margen neto con rotación de activos, Shirley. Mira, tengo la utilidad neta entre ventas, activo entre ventas. Extremos y medio, se me va la venta. ¿Y qué me queda? Utilidad neta entre activos. Por eso me quedo con el ROA. Por eso se dice que si el margen neto o la rotación de activos aumenta, tu ROA aumentará. Y si tu ROE aumenta o tu nivel de endeudamiento aumenta, tu ROE también aumentará. ¿Y eso en qué se basa? En eficiencia, costos, endeudamiento y rentabilidad. De esa forma tú puedes explicarle a un gerente de forma muy práctica y en 5 pasos cuál es el diagnóstico de tu empresa, sin estar hablando ratios de liquidez, ratios de endeudamiento, ratios de cobertura de intereses y como los 30 ratios que existen. Simplemente con 5 puedes entender cómo es la situación de tu empresa para ver cómo tú puedes proyectar tu flujo de caja. Si ves que de repente tienes costos, no sé, ves acá que tus costos están aumentando, en tus gastos, en tus costos variables vas a tener que aumentar tus gastos, porque digamos que están aumentando, ¿no? Si ves que tu eficiencia está disminuyendo, no es posible que en tu proyección aumentes tus ingresos. Si tu eficiencia es menor, tus ingresos también tendrán que ser iguales o menor, no pueden ser mayor. ¿De acuerdo? Esto es un diagnóstico para que tú entiendas cuáles son los hitos o los hilos que se mueven en tu flujo de caja. Espero haberte respondido a la pregunta, Shirley. Carlos, una consulta. En el caso si le dan un financiamiento a través de Reactiva, ¿lo debe registrar dentro del flujo como ingreso y sus pagos respectivos también? En la parte de acá, te digo dónde, Susan, te voy a enseñar en la estructura de costos dónde. Sí, eso es para Alex Fernández. A ver, por favor, Alex, para que estar atento a esta parte. En la parte de acá, como ven, digamos de que el flujo de caja tiene una estructura de que en la parte de arriba tienes tus ingresos operativos. Ojo, chicos, tus ingresos operativos. En la parte de abajo, tus gastos operativos. Y en la tercera fase, que dice servicio de deuda, comisiones, impuestos, van tus actividades de financiamiento. ¿De acuerdo? Como tú y un poquito recalco tu pregunta anterior que me hiciste, Susan. ¿Qué es importante para el banco? El banco siempre va a mirar tus ingresos operativos y tus gastos operativos para ver qué tú tan rentable eres en tu negocio. Y después mira en la tercera línea, que es tu servicio de deuda. En la parte donde indican el pago de Reactiva entraría en las actividades de financiamiento. Ahí es donde tú entrarías tu desembolso de la empresa, lo que te están prestando. Entra en el tercer cuadrado. No en el primero ni en el segundo, sino en el tercero. Como les digo, el banco va a medir siempre tus ingresos y tus gastos operativos para ver tu negocio cómo va, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta, Susan. A ver, Kevin, a ver, también nos quiere consultar Kevin, Bernie, ahora sí, ya estamos mandando varias preguntas. Si pueden activar, por favor, sus micrófonos, sería ideal para que ustedes mismos puedan darle el enfoque que tienen. Ok, Alex, gracias. gracias. Consulta, Ajá. de manera académica, ¿qué temas de maestría, perdón, qué temas de tesis nos podría sugerir estudiar o llevar para una empresa de servicios, sobre todo? Para empezar, tu nombre, Kevin, ¿verdad? Sí, así es, Kevin. Kevin, sí, mira, te sugeriría que lleves de una forma muy específica, antes que lleves un diplomado, una especialización en finanzas, te sugiero que lleves primero
seminarios de tu rubro que estás, porque mucho va a depender, Kevin, en qué rubro te encuentres. Yo he trabajado en servicios inmobiliarios, de construcción, de minería, y según sea el caso, los flujos y todo, se tiene que entender los impuestos. Por ejemplo, te doy un breve ejemplo, ¿no? En el tema de empresa de transporte de carga, tienes una detracción del 5%. En el tema, por ejemplo, de editoriales, no estás afecto a IGB. Son temas pequeños que tú tienes que entender para poder proyectar. Tienes que tener un seminario, una capacitación de tu industria, ¿no? Para que tengas entendimiento cómo se mueve tu mercado, ¿no? Para ver también, digamos, tu línea de crédito que te dan, porque a veces tú puedes ser una empresa en un giro y ellos están dispuestos a pagar pago al contado, pago al crédito. Eso es lo primero. Segundo, tendrías que llevar un diplomado, sí, te sugeriría en finanzas. Podría ser de repente la Cámara de Comercio, que no es muy caro, y te brindan a grandes rasgos cómo podrás proyectar un flujo de caja, cómo saber mate financiera, porque acá en Disculpe, esa parte... disculpe, sí, esa parte sí, sí la entendí, me quedó claro. La consulta era si es que, ¿qué temas sugiere usted para poder hacer un tema de investigación, proyecto de investigación, para una tesis, por ejemplo? Bueno, en el tema de tesis, mucho va a depender a qué quieres enfocarte. Si quieres ver un tema económico, por ejemplo, podrías evaluar un tema de cuáles son las variables o las causas de que el PIB disminuya en el Perú en tiempos de COVID, ¿no? De esa manera estás delimitando tu mercado porque lo estás poniendo solamente en estos 6 meses, que puedes hacer un estudio de empresas, puedes tener encuestas y con estas encuestas puedes hacer tu tesis, ¿no? Si lo quieres desarrollar un tema económico, ¿no? Si quieres desarrollarlo de repente en un Financiero. tema empresarial, podrías poner cuáles son las variables de satisfacción de un trabajador en una empresa de tal giro, ¿no? Tienes que siempre intentarlo, Kevin. En una tesis necesitas 3 cosas: delimitar tu mercado, ver que puedas medirlo. Usualmente se tiene que utilizar correlaciones a través de encuestas, que es lo más fácil y lo más sugerible para cuando tengas tu jurado y te pueda entender y puedas ver de dónde te basas, ¿no? Si tú tomas un mercado muy amplio, es muy difícil de medirlo, y cuando es muy difícil de medirlo, es poco convincente. Entonces, te sugiero de que cojas un mercado que sea limitado, ¿no? Puedes decir de repente los factores de riesgos en la industria pesquera en los últimos 6 meses, ¿no? De esa manera lo estás limitando en tiempo, en espacio, en cantidad de empresas, para que puedas hacer tus encuestas. Es muy importante eso. Ok, Bernie, pues. ¿quién va a hacer una consulta? Laura. Bueno, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, sí, muy interesante todo. Yo hace tiempo que no veo, pero me he refrescado todos los 45 minutos. Excelente. Dijiste que el nivel de endeudamiento no podía pasar de 3. Esto Es va sugerible. ¿Es sugerible Ujú. porque el banco te puede negar algún préstamo? Sí, porque el banco te diría, en un momento que la empresa que entra a default, significaría que ya no, con sus activos propios, la empresa no podría pagarle al nivel de endeudamiento actual que tiene la empresa. Entonces, si yo te doy más dinero, te estoy sobreendeudando. En términos de finanzas personales, te digo, por ejemplo, si tú quieres tener un crédito hipotecario, el banco, ¿cómo te evalúa? De tu ingreso neto, te dice, ¿sabes qué? De tu ingreso neto, más del 40% no puede ser para que le pagues al banco, sino cómo vives, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bajo ese razonamiento es que las empresas actúan con las empresas, ¿no? Dicen, oye, si yo le doy más dinero, si entra en default, yo ya no voy a poder verla porque no me va a pagar a mí, va a pagar a los demás atrasados y no va a poder ni con su patrimonio ni con los activos pagarme. Entonces no me conviene sobreendeudarla, ¿no? Al menos, obviamente, ya es otro tema de finanzas, al menos que tú, digamos, de que hagas otros mecanismos de financiamiento, por ejemplo, un project finance, o titulación de activos. Carlos, ¿qué es un project finance? ¿Qué es una titulación de activos? Por ejemplo, tú tienes en tu cartera de cobranzas, tú tienes de repente que el COSAPI te debe a ti 50.000 soles. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Banco, no quiero hacer un factoring porque es muy caro, pero yo te hago una sesión de este flujo de caja. Este dinero me van a cobrar de acá 90 días, así que préstame en garantía esto, ¿no? Ah, ok. Entonces, el banco te presta y tienes como sesión de flujo esas facturas que tú puedes tener con COSAPI, porque COSAPI, estoy dando un ejemplo de que COSAPI está bien calificado, tiene AAA, entonces es de bajo riesgo y con eso te puede dar el dinero, ¿no? Eso, por ejemplo, es a grandes rasgos, así no es, pero es a grandes rasgos te estoy explicando un Project Finance que tiene más envergaduras, ¿no?
una titulación de activos es algo bien parecido, ¿no? Entonces, tú te puedes de una forma financiar y ya no miran tu nivel de endeudamiento, sino ya ven básicamente tú lo que estás garantizando, que son flujos estandarizados y fijos, ¿no? O tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo un contrato con esta empresa que me va a vender durante 6 meses porque acá está el contrato y si no lo penalizo con tanto dinero y estoy fijando mis costos, de repente tengo un contrato de alquiler de 10.000 y tengo ingresos por cobranza de 40.000, tengo un flujo fijo de 30.000 positivo. Entonces, banco, préstame, no sé, 100.000 y te pago 30.000 por los 6 meses, ¿no? Evalúan en tu flujo que tienes un flujo fijo, un gasto fijo, entonces te dan el dinero. Ese es un Project Finance, ¿no? Intentar fijar ingresos y fijar costos futuros. ¿Eso en qué industria se da? Tú dices, oye, pero qué variable, qué difícil, ¿no? Usualmente se da en el sector construcción. Cuando tú haces una construcción al Estado, tú le haces valorizaciones y ellos te entregan esas valorizaciones y con eso tú puedes ir al banco y te puede dar dinero porque tú estás fijando tus ingresos y tus costos. Ya tienes ingresos fijos y costos fijos y el banco, como tiene menor riesgo, pese a que tú estés sobreendeudada, al tú tener un flujo fijo, te puede prestar dinero. Otra puede ser de que de repente tú tengas, digamos, te vayas a una empresa y te puedas financiar también tus facturas, ¿no? Y te pueden dar dinero muy independiente de tu riesgo porque tienen la realidad que te van a pagar, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Listo? ¿Listo con todos? Bien, entonces les invito ya, estamos dando ya a finalizar este tema de flujo de caja en tiempo de crisis. Ahí, Carlos nos va a compartir algunos, el PPT, el Excel, creo, para poderles compartir también a los participantes y tenerlo más claro y puedan aplicarlo. La idea es que puedan aplicarlo también en sus negocios. Así es, chicos. Gracias, Susan. Yo les voy a compartir el PPT, el Excel, brevemente para que lo puedan, les pueda ayudar en su trabajo, en su negocio, en lo que estén emprendiendo, en lo que estén realizando y podemos ser más eficientes todos en este mercado tan volátil que nos encontramos, ¿no?